Hola a todos, espero que parece que estamos ya transmitiendo en vivo para todos ustedes. Parece que estamos ahora sí transmitiendo en vivo para todos ustedes. La quinta lectura de Feynman, de este curso de Feynman, de las Lectures on Physics de Feynman. En esta ocasión vamos a tratar el tema de distancia y tiempo y pues es muy un poco filosófico y cuestiones por el estilo. Eh, bueno, con un poco, les digo, un mucho que tiene que ver con este tipo de cuestiones, porque a la larga, en el capítulo 8, me parece, se trata de una situación del movimiento, ¿no? Y entonces hay que tratar esta situación de la distancia y el tiempo, ¿no? De hecho, el capítulo 4 trataba como sobre conservación de la energía. Quizá este debió de ser previo al capítulo de la conservación de la energía, ¿no? Y para hablar un poco más, como más fundamentada la situación, pero bueno, realmente eso no cambia nada. Si a la rosa le cambias de nombre, la rosa sigue oliendo igual, decía Shakespeare, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si vamos comenzando? Ah, sí, déjenme decirles algo. Esta playera que traigo puesta es una playera sobre los perros que fue lanzado por la Unión Soviética, por los perritos que fueron lanzados por la Unión Soviética. A ver si ahorita les comparto la captura de la pantalla. Fueron estos perritos los que para hacer que el hombre viajara al espacio. ¿No? Y bueno, ya una vez ya luego les enseño la captura de pantalla, si no, y luego me recuerdan para que les enseñe la captura de pantalla. Y bueno, vamos a empezar a compartirles el libro, ¿no? Va a ser este video. Compartir el libro por lo mientras. Bueno, Safari. Vamos a compartir el libro. Compartir. Creo que ya les estoy compartiendo aquí las lecturas de Feynman. Oh, pero tengo que salirme acá. Sale. Ahora sí, podemos dar inicio a nuestra lectura el día de hoy. Esto es en el capítulo 5. El capítulo 1 que ya vimos sobre el movimiento de los átomos. Y ya le estaba diciendo que empieza a platicar un poco también del Renacimiento y empieza a platicar un poco de, de Galileo, ¿no? Este primer parte, como les decía, miren, el movimiento. ¿Por qué se habla del movimiento? Miren, realmente ustedes se imaginan, algo se mueve, sí, pero algo siempre se tiene que mover. El movimiento sin un objeto, sin la materia, es inconcebible. De la misma forma que la materia sin movimiento es inconcebible, ¿verdad? Entonces, siempre decimos que la materia está en movimiento y que, como les decíamos la vez pasada, el reposo es una cosa que es solamente relativa con respecto a un sistema de referencias, con respecto a alguien, pero el reposo no es algo absoluto. Realmente la materia siempre está en movimiento. Entonces, de la misma forma, que la materia siempre está en movimiento, el movimiento siempre se refiere a algo. No puede ser que, se está moviendo la nada, no, no, eso no, ya hablado de que Feynman era enemigo de ese tipo de cosas y que por lo tanto para Feynman siempre la conservación de la energía se valía, ¿no? Por esa razón él habla de esta situación. Ahora, la situación para Feynman en este capítulo es comprender cómo es el movimiento y para entender el movimiento en el capítulo 8, capítulo 9 ya empieza a hablar un poco más preciso de cómo va a ser el movimiento, lo cual es un poco más padre, ¿no? Ya es un poco eh, más entrando en materia Feynman, ¿no? Pero bueno, por el momento empieza con algo muy sencillo, empieza con el plano cartesiano y empieza que deja caer una bolita desde el plano cartesiano, bueno, un plano cartesiano, perdón, el plano inclinado, perdonen ustedes la hora de la mañana, me tuve que hacer mi cafecito. Un perrito de... Este plano inclinado se supone que está súper lijado y luego súper barnizado, qué sé yo, de tal forma que la fricción sea lo menos posible, ¿no? Entre la bolita y
y el plano inclinado, ¿no? Entonces dejas caer tú por la bolita, por el plano inclinado, ¿no? Ahora, como le estábamos diciendo, el movimiento y la materia es inconcebible, pero ¿qué onda con el tiempo y la distancia? Que después de todo eso es lo que se trata este capítulo, ¿no? Para poder describir el movimiento, necesitamos hablar del espacio y necesitamos, o sea, en este caso la distancia y el tiempo. Hay, o sea, es un paquete que ustedes nunca van a dejar, nunca por los nunca de los nunca. Materia, espacio, tiempo y movimiento. Eso es lo que existe en este universo. En este universo hay 4 cosas: materia, espacio, tiempo y movimiento, ¿no? Todo lo que existe tiene un lugar, se está moviendo, lo puedes ubicar, o sea, está en el espacio, a eso me refiero, tiene un lugar, a eso me refiero. Existe en el tiempo, obviamente, y es material. Bueno, pues por eso empieza hablando primero de la distancia y después pero así inmediato. ¿Por qué? Porque es inherente. Cuando tú quieres hablar, por ejemplo, el tiempo, ¿qué es el tiempo? Es que fluye, empiezas a hablar. ¿Fluye qué? Fluye la materia. Entonces, cuando empiezas a hablar de repente del tiempo, ¡pum! Te brinca la materia o el movimiento, en este caso la materia en movimiento. O de repente se te da a ti hablar, no, que el espacio y dices, bueno, ¿el espacio en dónde? El espacio, digamos, para las moleculitas o el espacio para los atomitos y para todas esas partículas chiquitititas. Ahí el espacio el espacio adquiere una forma muy distinta, ¿no? Hay mucho movimiento ahí, están ahí revoloteando todas estas particulitas y el espacio tiene y por eso tiene el aparato matemático incluso que haces tú para estudiar ese espacio, análisis funcional, teoría de la medida en todo caso, teorías de la integración, adquiere, para los matemáticos, ¿no? Hablando en términos así rudos, eso es un aparato muy distinto para entender cómo funciona el espacio-tiempo. De hecho, empieza a hablar al final, sobre la desigualdad de Heisenberg, ¿no? Es que le llaman el principio de incertidumbre de Heisenberg. A mí no me gusta ese nombre. Yo soy más de la escuela estadística de la Unión Soviética. A mí me gusta más lo que yo la llevé esa materia de mecánica cuántica con Miguel Alcubierre y ¿cómo se llama? Y con Luis de la Peña. Y entonces ellos daban una interpretación distinta del principio de incertidumbre. Pero lo bonito del principio de incertidumbre es que vuelve a ligar el espacio y el movimiento. Liga espacio y el movimiento. Y otra desigualdad de Heisenberg, su hermana, es la que te liga el tiempo con la energía. Como lo habíamos platicado la vez anterior, la energía es una forma de medir cantidad de movimiento. Entonces, ¿se dan cuenta las desigualdades de Heisenberg? Estas 2 desigualdades ligan espacio, tiempo, movimiento y materia. Si se dan cuenta, todo está ligado. El momentum lineal es una forma también de medir cantidad de movimiento, ¿no? O sea, espacio, movimiento, otra forma, y tiempo, ¿no? O sea, siempre este paquete va a estar ligado. Nunca, nunca va a estar desligado, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Eso se los digo porque, pues si les toca hacer investigación científica y están hablando, acuérdense de que cuando empiecen a hablar del movimiento, ¡pum!, aparece la materia por otro lado, ¿no? O por ejemplo, hablando, por ejemplo, nosotros, ya no de particulitas, vamos a hablar del macrocosmos y vamos a hablar de galaxias y del comportamiento del espacio-tiempo. Ahí el aparato matemático incluso que se usa es otro. Estamos hablando de qué, de espacio-tiempo, de una cosa en 4 dimensiones, entonces ya empiezas a hablar tú de variedades y pues y tienes que empezar a hablar de curvatura. De inmediato aparece la geometría riemanniana, geometría diferencial, qué sé yo, aparece geometría semirriemanniana, mejor dicho, aparece otro aparato matemático porque el espacio tiene otra forma, es un espacio como más
suave, más buena onda. El otro anda muy revoloteando en el espacio de los átomos y de ese mundo pequeñito. Entonces, el espacio tiene distintas formas. El espacio va adquiriendo una forma distinta dependiendo de la materia. La materia le va de alguna forma u otra dando forma, entre comillas, le va dando forma al propio espacio. Entonces, no, entonces hay que tener muy claro esa situación, ¿no? Hay que tener muy claro esa situación. El espacio no tiene siempre la misma forma y por lo tanto el movimiento siempre es como un paquete, ¿no? Materia, espacio, tiempo y movimiento. Siempre vienen en un paquete. Materia, espacio, tiempo, movimiento. Ya lo dije muchas veces. Pero quería recalcarlo, ¿no? Entonces, fíjense bien. Ahora, por el momento, Feynman nos va a hablar de este plano inclinado, ¿no? Y dice, bueno, ahora, ¿cómo si queremos medir espacios? Siempre la situación de la medida de los espacios tiene que ver con la medida de los tiempos. Siempre. Siempre la medida de los espacios va a estar involucrada con la medida de los tiempos. Nunca lo olviden, porque como acuérdense que como todo viene en paquete, si yo quiero medir movimiento, tengo que empezar a medir espacio y tiempo, ¿no? Entonces, como todo es un paquete, en el momento en que quiero aprender a medir algo, como que sale el problema de medir las otras cuatro, las otras tres cantidades. Acuérdense que es como un paquete de cuatro, ¿no? Si yo quiero medir pum, de inmediato me brota el problema de cómo querer medir aquí, espacio, cómo medir aquí. Y si agarro pum, me brota el problema de cómo medir estas tres cantidades. Entonces, lo que hace Feynman en este capítulo es, primero vamos a abordar cómo vamos a medir espacio, espacio, en este caso entiéndase distancia, y luego, ¿cómo vamos a medir tiempo? Vamos a empezar con estos problemas de medida de espacio y de tiempo, y una vez que ya tenga resuelto, ya después empieza el capítulo 8 hasta tiempo después, y en el capítulo 8 empieza a platicarnos sobre el movimiento ya más en forma. Entonces, y luego empieza después a hablar de momentum lineal, aunque de hecho ya empezamos a hablar en el capítulo anterior de conservación de la energía y empezamos a hablar de energía, y entonces cuando empezábamos a hablar de energía, ya empieza a brotar la forma de medir cantidad de movimiento, ¿no? O sea, boom, brinca de inmediato el siguiente capítulo después de la forma de medir cantidad de movimiento, empieza a brincarte el otro problema, el problema de cómo medir distancias y espacios. Les digo, uno, pum, brinca el otro, pum, nunca lo olviden. Yo creo que este es un problema muy importante a la hora de estar abordando cuestiones científicas. Si ustedes por alguna extraña razón están haciendo alguna investigación científica sobre el tiempo, acuérdense que viene ligado con las demás cantidades. No lo olviden, estoy siendo muy enfático porque creo que casi nadie es enfático en esta razón, y Feynman, ustedes lo ven que pum, el 4 y luego brinca el capítulo 5 y luego vuelve, bueno, ya se dan cuenta, en el propio Feynman, así viene esta estructura, en el propio Feynman, ¿no? Bueno, vamos ya regresando un poco aquí al plano inclinado. En el plano inclinado ahora resurge el problema. Bueno, medir distancias puede ser más o menos sencillo, qué sé yo, agarro lapicito y entonces yo mido distancias sobre el plano inclinado usando, por ejemplo, como medida lapicito, y entonces una vez que empiezo a agarrar y empiezo a medir el lapicito, o puedo agarrar control remoto, o bueno, ya lo que se les venga a ustedes, ya no voy a ponerme a discutir con ustedes, total, ya cada quien sabe lo que cada quien sabe, ¿no? Bueno, ¿con qué lo va a hacer, no? Ahora, la bronca es cómo medir el tiempo. Aquí, pues, relativamente rápido con respecto a nosotros va avanzando la bolita. Entonces, lo que se le ocurrió hacer a Galileo, dice Feynman que Galileo se le puede considerar el primer físico de la historia o el primer físico famoso de la historia. Este es un cuate del Renacimiento, que era bien bravucón. Hay una biografía
de la hija de... Hay una biografía, y yo por ahí tengo el libro también ahí, en la oficina de la escuela, sobre la vida de la hija de Galileo, porque Galileo no venía solo. Galileo era medio revoltoso en su vida, entonces, bueno, era todo un desastre. Y entonces la única persona que parece que le permaneció fiel a Galileo durante toda su vida fue su hija Celeste. Y su hija Celeste fue quien fue su guía durante toda la vida del buen Galileo. Fue la guía de todo, del buen Galileo. Hay una biografía en YouTube de ella que es como la que hicieron la historia de esta Celeste, se llama Celeste, la muchacha esta, primero hicieron la biografía y después, a partir de la biografía, salió esta película, o no me acuerdo si era película o era miniserie, alguna cosa así de la vida de Celeste, y es los últimos años de la vida de Galileo Galilei, ¿no? Yo les recomiendo que vean la vida de Galileo en los últimos años. Para ser científico en aquel entonces tenías que ser muy revolucionario porque tenías que luchar en contra de la iglesia católica y todas estas cosas, ¿no? Vamos a poner aquí a Celeste, pues ¿qué nos cuesta? Vamos a poner Celeste, la hija de Galileo, no, hija de la tierra, no, hija de Galileo Galilei. A ver, vamos a ver. Era monjita, sí, era monjita la muchacha, porque la muchacha pues, también era muy inteligente. Miren, este es el libro, ahí lo tengo yo en la oficina, este es el libro, ajá. La vida de la hija de Galileo Galilei. Entonces la muchacha era monjita, y cuando la muchacha era monjita, porque no se podía estudiar, las muchachas no podían estudiar y cuestiones por el estilo, ¿no? Las muchachas no podían estudiar en aquel entonces. Bueno, qué lástima, no se puede ver muy grande. Ya que está estorbando esto. A ver, fuera máscaras. Bueno, ya, esta es la hija de Galileo Galilei. Ese es el libro. Por ahí lo tengo en la oficina. Y la miniserie no la he visto, pero bueno, ya el caso es que ya vieron el libro. Ya vieron el libro. Ya vieron el libro. Y entonces ella se encargaba incluso de transcribir todas las notas de su padre, Galileo, y ella las escribía. Ella era como la escribana del buen Galileo, ¿no? Bueno, pues entonces me imagino que si él fue el primer físico, su hija fue la segunda física, ¿no? Y como la muchacha no podía estudiar, la única forma de poder estudiar era volviéndose, o no estudiar, sino estudiar, si pudo estudiar. Yo creo que es la segunda física si consideramos a Galileo como el primer físico de la historia, su hija tendría que tomar como el segundo con ese título en la historia de la humanidad, ¿no? Ahí está. Ya cuando Galileo estaba quedándose ciego después de haber hecho sus investigaciones sobre el Sol, se quedó ciego. Bueno, no se puede ampliar. Bueno, vamos a ampliarlo aunque sea así, ¿no? Bueno, ahí está. Se quedó ciego. Vale. Entonces la muchacha también tenía que guiar a Galileo en sus últimos años de vida. No sé qué pasado con la hija de Galileo, pues después tras la muerte, no lo recuerdo bien de Galileo. No, pero tampoco fue muy linda la vida que tuvo Celeste, y realmente no sé, no llamarle rehabilitación, bueno, sí, porque en el momento en el que Galileo fue excomulgado de la Iglesia Católica, les digo que para ser científico tenías que tener una vida de revolucionario de veras, porque tenías que enfrentarte, y se enfrentó, y Galileo no fue rehabilitado hasta 1992, y pues bueno, yo diría que la rehabilitación de Galileo vino con la rehabilitación de la hija, pero lo que es cierto es que la vida de la hija no había sido tan conocida hasta estos últimos 20 años, digamos. Había sido muy conocida la vida del hijo de la hija de Galileo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Vamos a regresar al libro, Ya, bueno, entonces, digamos que tanto el uno como el otro, o digamos más el uno, bueno, como quiera que haya sido, vean la miniserie en YouTube estaba, o película, lo que haya sido, o consíganse el libro, ya les enseñé el libro.
Para medir tiempos, lo que hacía Galileo es que utilizaba el pulso de la manita, ¿no? Entonces, él veía que cada pulso, pues es un transcurrir del tiempo, ¿no? Y él observó que el tiempo al cuadrado que pasaba era proporcional, directamente proporcional al avance de la caniquita, ¿no? Al avance. Sé que no todos, hay gente que ya es muy avanzada, ya es muy ducha y que entiende perfectamente movida, ¿no? De qué es estar avanzado y todas estas situaciones, ¿no? Pero hay banda que no es muy ducha. Entonces, en el sentido de que hay compañeritos que apenas están avanzando, entonces como apenas están avanzando, perdón, es que me estoy equivocando de página. Ah, sí, es que tengo que explicar qué significa eso de ser directamente proporcional, tengo que explicarles para que más o menos, hay muchos muchachos que apenas están empezando a aprender física y bueno, ya, vamos a enseñarles qué es eso de ser directamente proporcional y ahora vamos a compartir una nueva pantalla, ¿sale? Vamos a compartir una nueva pantalla, vamos a dejar de compartir aquí para más o menos explicar qué es eso de a grosso modo, no así es que los que sean más avanzados me van a querer agarrar a zapes, oye, que explica bien, pero es que, pues bueno, cada cosa su, bueno, ya, ustedes ya me comprendieron los más avanzados, ¿no? Vamos a compartir pantalla ahora. Ay, pero no de aquí, perdón, permítanme un momento, es que no aparece aquí lo que quiero compartir pantalla. La pantalla, quiero compartir la pantalla de la pizarra ahora, pero quiero ver que aparezca, ¿no? Ah, aquí está ya. Compartir. Y ya. Ya aparece. Ahora estamos compartiendo la pantalla de la pizarra. Vamos a hacernos nosotros más para acá. Bueno, por directamente proporcional, para los más jóvenes, para los iniciados, quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, acá voy a poner distancia y de este lado voy a poner t cuadrada. O sea, número de pulsos al cuadrado. Ahí está. Parece que me quita más allá, ¿no? Bueno, ya. Acá. Por ejemplo, digamos, dice d directamente t cuadrada, ¿no? O sea, esto quiere decir que la distancia va a ser igual a alguna constante a multiplicar por t al cuadrado, ¿no? Vamos a pensar nosotros, para simplificarnos la cosa, que t cuadrada es igual a 1. Ya. O sea, entiéndase que para nuestros propósitos d va a ser igual a t cuadrada. ¿Qué significa? Que en el primer segundo, vamos a hacer acá una tabla, acá abajito, vamos a hacer una tabla, que en el primer segundo vamos a suponer, el segundo 1, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, va a avanzar 1. En el primer segundo avanzamos 1. O en este caso, en el primer pulso, perdón, estamos hablando de pulsaciones, ¿verdad? Porque es lo que hace Galileo. En la segunda pulsación, o sea, cuando cuentas dos pulsos, 1, 2, cuando cuentas dos pulsos, es 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Pero cuántos 2 al cuadrado? 2 por 2, 4. 4. Avanzas 4. Y luego 3. Cuando cuentas 3 pulsos, es 3 por 3 por 3. Que es 3 al cuadrado. Y esto es 9. Eso significa que avanzas 9 unidades. Bueno, ya, eso creo, eso ya más o menos le queda claro para para los iniciados. Y esta es la forma en cómo veía don Galileo y su hija la segunda física de la historia. Si admitimos a Galileo como el primero, creo que la segunda, tendríamos que admitir a Celeste como la segunda física de la historia. Entonces, si acá avanzabas en un pulso, avanzas una unidad.
acá en un pulso, vamos a poner en un P, en un pulso. Válganme la exageración aquí, ¿no? Un pulso. Para los que apenas empiezan, ¿no? Cuando vas avanzando 2 pulsos, digamos, acá, 1, 2, significa que acá te moviste en total de distancia 4. Desde acá hasta acá. Ah, oigan, por cierto, aquí afuera están arreglando, están haciendo obra pública. Qué bueno, ¿no? Que estén haciendo obra pública, por fin. Qué bueno, ya nos lo merecemos. Pero entonces, si hacen un poco ahí de taladros y cuestiones por el estilo, ustedes ya saben que están haciendo obra pública, ¿no? Entonces, pues ya quiero agradecer su amable comprensión al respecto. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ya quedó claro para los más nuevos. Ya. Y aquí seguimos. Muy bien, chicos. Para los más nuevos entienden la física. Más jóvenes. Bueno, ya. Y está temblando la cámara porque aquí tengo la cámara frente al disquito ese de la iluminación y entonces no está temblando, sino que es la cámara ya. ¿Vale? Bueno, ahora sí, vamos a cambiarle aquí a la página del libro y entonces vamos a cambiarle también acá a la página del otro libro. Vamos a seguir compartiendo página, ¿no? Seguimos compartiendo acá. Compartir. Bueno, ya estamos compartiendo acá página, ya podemos pasar de esto, ya platicamos un poco, ya hablamos un poco de cómo si cambia la situación del espacio para cuestiones muy grandes, entonces también tienes que cambiar la situación del tiempo. Entonces, si tú cambias la forma del tiempo, ya les dije, a grosso modo les platiqué cómo va a estar la estructura del capítulo, entonces ya no hace falta que me detenga a explicar paso a paso, porque ya a grosso modo ya les expliqué. Miren, por ejemplo, bueno, aquí ya estaba un poco platicando de la definición de tiempo, se mete a Feynman en el diccionario a buscar qué es tiempo y ve que es una cosa muy incoherente lo que dice sobre el tiempo y cuestiones por el estilo, o el caso es que a él no le agrada la forma en cómo lo define y entonces también Feynman empieza a discernir sobre cómo definir la hora, cómo definir día, y entonces empieza a hablar, bueno, pues si nosotros queremos medir cuánto dura un tiempo, cuánto tiempo dura un día, entonces podemos definir un reloj de arena y entonces podemos ver la cantidad de veces que tenemos que darle vuelta al reloj de arena y el número de veces que tengamos que darle la vuelta al reloj de arena va a ser lo que va a definir la forma en cómo estamos definiendo el tiempo. Y bueno, ¿cómo vamos a subdividir el día? Vamos a subdividir el día. Y después, más adelante, en otro subcapítulo, Don Feynman nos empieza a platicar de que finalmente el día no es tampoco uniforme, ¿no? Que incluso el tiempo, el número de vueltas que tendríamos que darle a Don Reloj tendrían que ser, no siempre van a ser las mismas, ¿ok? Porque, y entonces que tendríamos que redefinir nosotros la forma, bueno, ya no me adelanto, pero bueno, sí me adelanto un poquito, la forma en cómo definimos nosotros el día, la forma en cómo definimos el ahora, la forma en cómo definimos los segundos, la forma en cómo definimos el metro, tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas que esté alcanzando la humanidad en algún momento dado. Se va precisando, se va refinando en la medida en cómo vamos nosotros mejor, se van desarrollando las fuerzas productivas de la sociedad. Pero bueno, ya, eso es lo único que les voy a decir por el momento. Lo que sí ya habíamos dicho hace rato es que si tú cambias, si tú, por ejemplo, quieres ver las macromagnitudes, el espacio tiene otra forma y como tiene otra forma, tienes que definir, por lo tanto, distancias de otra forma. Para las por ejemplo, para los astros, tienes que utilizar, para las galaxias, tienes que utilizar otras formas, ¿no? El año luz es una cosa muy loca, ¿no? Pero parece que los astrónomos no utilizan tanto el año luz, es más como para pero tienes otras definiciones y como tienes otras definiciones, no, o sea, hay muchas otras definiciones para medir distancias, ¿no? O sea,
Ya no utilizamos, por ejemplo, cuando hablas de microbios, utilizas la micra, ¿no? Pero si hablas de cuestiones atómicas, ultras el Armstrong, ¿no? O sea, son cantidades distintas. Sí, porque no es lo mismo, dice Feynman, por ejemplo, ya vamos empezando aquí este tiempo, para tiempos cortos, distancias cortas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que determinar, dice Feynman, nosotros, bueno, ya entendieron, ¿no? Espacios distintos, tiempos distintos, formas distintas de medir. Y entonces, para cada cosa, vamos a tener una problemática distinta para medir distancias, tiempos. Va a haber problemáticas distintas dependiendo, va a haber problemas dependiendo de la forma del espacio. La forma del espacio, la forma del tiempo, permítame decir la forma del tiempo, quiera lo que quieran decir ustedes, permítanme usar eso, la forma del tiempo que vaya a tener me va a determinar otra forma muy distinta de medir distancias. Y la forma del movimiento, déjenme de hablarles de eso también, de forma del movimiento, me va a hablar de una forma distinta de cómo voy a medir movimiento. Bueno, ¿no? Aquí don Feynman nos empieza a platicar de que, por ejemplo, para la vida real podemos inventarnos nosotros un péndulo. Entonces nos agarramos, inventamos un péndulo. Y entonces, cuando nosotros nos inventamos un péndulo, para la vida real puede servir, podría servir, ¿no? Para inventar relojes, cuestiones por el estilo. Pero, ¿qué es lo que ocurre si yo quiero medir tiempos cortos? Si yo quiero medir tiempos cortos, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues entonces ahí ya el espacio tiene otra forma y por lo tanto el tiempo tiene otra forma y por lo tanto nos llegamos a un nuevo problemático. Y Feynman nos empieza a platicar de los osciloscopios. Bueno, los osciloscopios parece que ya están incluso pasados de moda. Empieza a hablar él de lo que él le llama péndulos microscópicos, ¿no? Aquí dice, ¿no? Él le llama a estos péndulos microscópicos, a estos fenómenos, ¿no? Ahora, estos péndulos microscópicos van adquiriendo formas distintas. Este libro fue escrito hace 60 años. Por eso no me detengo mucho a platicar de estos péndulos microscópicos, llamarles de alguna forma. Pero lo que sí vale la pena es decir, porque esto sí no cambia, es la vida del mesón pi, ¿no? Del peón. Entonces empieza a decir aquí Feynman que el peón, dice aquí empieza a hablarnos del peón, ¿no? Y dice que el peón avanza 10 a la menos 7 metros antes de desintegrarse y se desintegra en 10 a la menos 16 segundos. Dice que la velocidad de es muy cercana a la de la luz, me parece que por ahí sí lo platica Feynman, que la velocidad de no me parece, sino que sí lo platica por ahí, ¿no? No veo dónde exactamente, pero la velocidad de este objeto, de esta particulita, es muy cercana a la de la luz. O sea, para el peón, es muy distinta la forma que tiene el espacio para el... Incluso la gente que se dedica a caos lo platica muy comúnmente, ¿no? Cuando dice, pongan una hormiguita a que vaya pónganla en la playa, cuando va del punto A al punto B, si ustedes se dan cuenta, la hormiguita tiene que caminar, hace como que mucho zigzagueo, porque, sin embargo, si nosotros vamos del punto A al punto B, como que tomamos otro tipo de trayectoria. Porque para nosotros el espacio tiene una forma distinta. Sí, porque la hormiguita ve piedritas y las piedritas por ella son como montañitas y qué sé yo, ¿no? Pero es algo parecido, tiene otra forma distinta. tiene otra forma distinta. El espacio va teniendo formas distintas. No es uniforme. Permítame. Voy a tomar una taza de café.
Ya, muchas gracias. Bueno, ahora, para tiempos largos, ¿cómo? Esto sí está muy interesante. Bueno, a mí me llamó, porque acabo de ver un programa en Netflix que se llama Connections, creo que se llama, Conexiones, qué sé yo, se llama, es un muchacho que empieza a platicar, de hecho ya les había hablado en otro capítulo de esta misma serie, sobre esa serie, que es como una serie, una forma moderna de ver el programa este de Carl Sagan, pero que a su vez Carl Sagan se inspiró en Feynman. Bueno, según yo lo veo, Feynman puede pasar de un lado a otro, de otro lado, que es lo que estamos viendo, ¿no? Feynman pasa, por ejemplo, ahorita de los peones y va a pasar ahorita a los tiempos largos, ¿no? A tiempos largos. Feynman dice, bueno, hay muchas formas de medir tiempos largos, ¿no? Ya entrando en materia. Por ejemplo, una forma es utilizar, pues, utilizar los árboles y estar midiendo, estar contando el número de anillos que tienen los tronquitos de los árboles. Y entonces, en desarrollar capa, el árbol le cuesta mucho trabajo en desarrollar capa al árbol, ¿no? Le cuesta mucho trabajo desarrollar capa al árbol. Y entonces, que el número de anillos que tú tengas te va a determinar un cierto tiempo. Esa es una forma de medir tiempos largos, ¿no? Otra forma de medir tiempos largos es utilizando el carbono 14. De hecho, esto es muy interesante, lo del carbono. En esa serie del que les digo de Connections, que vuelvo a utilizar el mismo argumento de Feynman, del contar, yo creo que todos esos documentales que se tratan de pum pum, de ligar una cosa con otra, de alguna forma u otra, leyeron el libro de Feynman, ¿no? A lo mejor los datos del libro de Feynman ya están pasados de moda y por eso Neil deGrasse y muchos de ellos lo actualizan, pero lo que no está pasado de moda es la forma en cómo ligan las cosas, que es una forma muy típica de Feynman, ¿no? La forma en cómo ligan. Uh-huh. La forma en cómo ligan tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta gráfica? Vamos a platicar sobre así del carbono 14. Hay de esa de Connections. En Connection explican que la forma, que hay una forma muy moderna de. Hay una forma muy moderna de verificar cuando una pintura es real, o sea, pintada por el mero mero, o es una falsificación, utilizando la técnica del carbono 14. Miren, me gustaría ponerles eso, a mí se me ocurrió como que sí, podremos poner el segmento de ese video, pero miren, vamos a hablar en ley. Hay gente que es egoísta y que si yo pongo el video aquí y se los exhibo, empiezan a regañarme, que empiezan a exigir, el video es mío, que te voy a etiquetar, que te lo voy a quitar de YouTube, que te voy a etiquetar una liga de propiedad y que no sé qué tantas cosas. Miren, a ver, en la era analógica, cuando los libros los usábamos así, cuando los libros los usábamos de papel y yo quería citar a alguien, no había. Así que por citarme te voy a censurar por haberme citado y que si yo quiero citar un video, pues tengo el derecho de ponerte el fragmento tengo el derecho de ponerte el fragmento del video porque te estoy dando un atributo. Bueno, en uno de los videos tuvimos un problema porque en Facebook nos pusieron que según una etiqueta de propiedad y creo que el video ya no es nuestro, que porque ahora le pertenece a los otros y que no sé cómo funciona eso. Yo la verdad es que no sé. Y nos quitaron el video de YouTube. ¿Por qué? Por estar citando. Imagínense en la época analógica cuando los libros eran de papel. Citábamos. Y la cita, nos censuran por citar, imagínense, eso es una estupidez.
porque yo lo escribí, es de mi propiedad. Es gente muy egoísta. Que la vida los repruebe, total. Además, luego son videos de divulgación científica y dices, ay, para ti es un honor que científicos estén utilizando tu material para que la gente esté utilizando. Y a pesar de eso, los divulgadores de la ciencia se ponen con la gente que hace ciencia. Oh, es que yo, que la vida los repruebe. Así me decía mi maestro de geometría analítica de la prepa, que la vida los reprueba. Ya, en fin. A ver, vamos a regresar aquí. Bueno, ya regresando al... Por eso no les pongo el video de Connections, ¿no? Donde explican cómo a través del carbono 14 son capaces de descubrir que si una obra maestra de Rubens o qué sé yo, de antaño, es original o no es original, ¿no? Bueno, como ustedes saben, no vamos a hablar, no vamos a profundizar en eso. Hay materiales radioactivos. En este caso, por radioactividad, vamos a hablar de desintegración radioactiva. En este caso, ¿qué significa? Que en los... pueden ver el primer capítulo del volumen 2 de Feynman, si están interesados en hablar de descomposición radioactiva. Y Feynman explica que esto tiene que ver, es un fenómeno que tiene que ver incluso con electromagnetismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Vamos a dejar de... ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que se van desintegrando las moleculitas. Bueno, vamos a dejar de compartir pantallas. Vamos a poner el Feynman. Ajá, eso debí de haber hecho hace rato. Bueno, ahí está el Feynman, el volumen 1. También por ahí está el volumen 2. En el primero del volumen 2, vayan y métanse al primero del volumen 2. ¿Sale? Ahí empieza a platicar a detalle cómo funciona, creo, la desintegración radioactiva incluso, y que es un fenómeno electromagnético. Y dice Feynman, las bombas nucleares no deberían de llamarse bombas nucleares, sino bombas electromagnéticas. Y empieza a platicar el fenómeno de desintegración, ¿no? Entonces Feynman empieza a decir que son particulitas que pum, 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 empiezan a que el núcleo del átomo empieza, porque como todas las partículas son positivas, entonces positivo con positivo se va repeliendo, y entonces como se va repeliendo positivo con positivo, tiene que ver con ¿qué? Con repulsión. Entonces, por eso dice con repulsión, la típica que se ve en el colegio, en la ley de Coulomb, es eso, lo que termina, y entonces eso es lo que obliga a que, por ejemplo, otros materiales terminen convirtiéndose en plomo. Ahora sí, vamos a seguir compartiendo, después, vamos a seguir compartiendo pantalla. Ya, ahora sí, ahora dice, como va convirtiéndose de un tipo de material en otro tipo de material, entonces como la conversión de material va cambiando de un tipo de material, va decayendo, por ejemplo, el carbono en otro tipo de material. El carbono 14 es un material radioactivo que está en la naturaleza y que lo absorbe, por ejemplo, el algodón, y que, por ejemplo, el algodón lo empieza a absorber, y entonces tú puedes determinar, como esto está hecho de algodón, puedes determinar conforme el carbono 14 vaya decayendo de un tipo de material en otro tipo de material, porque se van reventando los núcleos en otros núcleos de otros materiales, y entonces empieza a decaer la cantidad de material radioactivo, y esta forma es la que tú tienes para determinar qué tipo de material tienes tú, qué nuevo tipo de material tienes tú. Entonces, gracias a esto, a este fenómeno de la radioactividad, tú puedes usando esta formulita, tú puedes determinar, la fórmula de esta cosa es esta cosa de acá, puedes determinar cuánto tiempo ha pasado, porque tú puedes determinar qué tanto material te va quedando radioactivo siguiendo esta fórmula de aquí, cuya gráfica está de acá. ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a seguir. Esta es la página 5.5, esta es la página 5.6.
Sí, otra vez la formulita. Y gracias al carbono 14 puedes determinar tú la edad de muchas cosas de estas, ¿no? No sé, a ver, me gustaría, bueno, sí lo voy a decir muy rápido. Hay algo que me gustaría decir para que vean. En la radioactividad muchas cosas están actualizándose. Por ejemplo, ¿qué tanta radioactividad absorbe? ¿Qué tanta radiación es capaz de absorber? Por ejemplo, otro tipo, son tres tipos de radiación, ¿no? Partículas alfa, partículas beta, partículas gamma, ¿no? Las partículas alfa son los heliones, partículas beta pueden ser ahí, partículas cargadas que van a altas velocidades, ¿no? Y partículas y la radiación gamma, que son rayos gamma, los rayos gamma, o qué sé yo, fotones de alta energía, ¿no? Rayos X, cosas por el estilo, fotones con altas energías, ¿no? Hay tres tipos de radiaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta radiación puede absorber un humano de tal forma que pueda ser sano? Este número, esta cantidad de radiación va cambiando con el paso del tiempo. También, como les decía, conforme se van desarrollando las fuerzas productivas, esta cantidad va cambiando. Parece que hablando de estas de bombas electromagnéticas, este número va cambiando. Este número va cambiando con el tiempo, ¿no? Y resulta que quienes están utilizando para esos estudios es gente que todavía vive del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ese tipo de gente es la gente que se presta a esos tipos de estudios y que gracias a esos estudios se pueda saber con mejor claridad qué tanto de radiación admite una persona. Y aquí pues dice Feynman que esta misma fórmula se puede usar absolutamente para conocer el material radioactivo, para conocer qué tanto material radioactivo queda, digamos, en las pinturas que las que les hablaba hace rato, ¿no? Entonces tú puedes medir la cantidad de carbono 14 que hay en las pinturas a cada rato y y entonces puedes determinar si la cantidad corresponde a la época de la que es la pintura, entonces puedes decir que es original y si no corresponde, entonces no es original y ya, gracias a esto, ¿no? Bueno, ahora ya visto este capítulo, nos pasamos al otro, ¿no? Unidades y patrones de tiempo, ¿no? Como les decía, la unidad pues tiene que ir cambiando con respecto a la forma que tenga el espacio-tiempo, ¿no? No es la misma forma que tiene el espacio-tiempo para partículitas chiquitas, para los piones que para las galaxias, ¿verdad? Ahora, aquí viene algo muy importante que incluso yo como maestro de bachillerato no he dado la importancia que debería de darle a la trigonometría, ¿no? Parece que cuando nosotros vamos haciéndonos viejos, vamos estudiando licenciaturas, vamos estudiando másters, algunos llegan a doctorados, no le damos la importancia debida a la trigonometría plana, como que ya se vuelve aburrido, se vuelve tedioso, como que ya, ¿para qué, no? Y en cambio, para cuando eres un joven de 15, 16 años, quizá 13, bueno, la pedagogía, no, pero la pediatría considera hasta antes de los 18 años infantes. Entonces vamos a decir, cuando eres infante, que eso es lo correcto, el Día del Niño tendría que ser para los menores de 18 años para atrás, no nada más para los imberbes de primaria, ¿no? Sino también para los chamaquillos de secundaria, para los de bachillerato, el Día del Niño es también para todos ellos, ¿no? Bueno, pues para todos los infantes nos hace algo complicado la trigonometría, pero no nos damos, pero Feynman nos recuerda algo muy importante, algo asombroso de la trigonometría. ¿Qué nos recuerda de la trigonometría, Feynman?
que gracias a la trigonometría podemos medir la distancia entre galaxias, la distancia entre estrellas lejanas, la distancia gigantescas. Gracias a esta trigonometría podemos medir distancias gigantescas, ¿no? Con simple trigonometría plana. De hecho, yo no mal recuerdo, en mi primer curso de mecánica clásica en la facultad, nos enseñaron a nosotros a inventar un objeto para medir distancias largas. Oh, sí. A ver, ahorita se los ilustro el objeto. Voy a hacer un diagrama. Vamos a compartir pantalla. Nada más déjenme borrar aquí. Déjenme borrar aquí y les hago un diagrama de cómo era el anterior, cómo era el invento ese, ¿no? Y ahorita les enseño. Déjenme aquí nada más borrar y les comparto pantalla. Y cambiar de lápiz y todo. Para después de borrar, ¿no? Bueno, ya. Ahora sí, vamos a dejar compartir esta pantalla. Les voy a compartir esta otra pantalla para que vean. Lo que nos recuerda Feynman es que con trigonometría podemos, pero además lo más asombroso es que Feynman nos dice que no solamente las distancias gigantescas entre estrellas, de las distancias de las estrellas a la Tierra y cosas por el estilo, ¿no? Sino que también nos permite medir la distancia en el micromundo. Acuérdense, eso es algo muy bonito, ¿no? Más o menos nos da órdenes de cómo medir distancias en el micromundo y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero, y es suficiente para tener una idea, grosso modo, porque van a decir, oye, pero no acabas de decir que el espacio va teniendo formas distintas, ¿cómo es que va? A grosso modo nos da una distancia buena, una forma buena, la distancia, usando trigonometría plana, a grosso modo. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla ahora sí. Ahí está. Estamos compartiendo pantalla aquí. Ahora, dice Feynman, mira, imagínate tú que tienes aquí la Tierra. Ahí está tu Tierra. Y luego, o digamos que sea el Sol, perdón, el Sol. Ahí está la trayectoria del Sol. Y acá está la Tierra. Y acá está una nueva estrella. Una estrella lejana. ¿Sale? Y entonces, aquí está la recta. Voy a medir este ángulo. Un ángulo acá. Pasan 6 meses. Más o menos la Tierra tiene que estar por acá. Y acá pueden hacer otras mediciones de ángulos. Y midiendo ángulos y haciendo sus triángulos, puedo determinar cuánto vale esta altura H. Conociendo esta distancia, ¿no? Por ejemplo, la distancia del Sol con simple trigonometría. Y luego, si yo tengo galaxias y otra galaxia por allá, haciendo fenómenos distintos con otra galaxia conocida, ahora vamos a dar otra forma a nuestra galaxia. Bueno, ya. Por ejemplo, yo conozco la distancia de esta galaxia aquí y quiero conozco la distancia de esta galaxia a esta galaxia y luego quiero conocer la distancia a esta otra galaxia. Pues puedo hacer triangulaciones, ¿no? Puedo hacer triángulos, qué sé yo, y haciendo triángulos puedo determinar la distancia entre galaxias también. Y ya.
Para que vean. O sea, la trigonometría que convencionalmente hacemos, que se nos hace aburrida para los viejos y para los jóvenes, tediosa o complicada, como quiera que sea, esa misma cosa es la que nos permite a nosotros determinar distancias entre galaxias. Y Feynman después nos dice adelante que ese mismo fenómeno nos puede servir a nosotros. Esto. Bueno, aquí quería poner esta y también voy a poner esta otra. Esto yo lo enseño luego mucho, lo necesito mucho luego, en las clases, ¿no? Esto que utilizamos para medir fuerzas nosotros en la Tierra, fíjense, este fenómeno, estas fórmulas que las utilizamos nosotros en la Tierra, también nos sirven en los cielos. Lo mismo que utilizamos en las mismas matemáticas que utilizamos en los... aquí. Las mismas matemáticas que utilizamos en la Tierra son las mismas matemáticas que utilizamos en los cielos. Qué interesante, ¿no? La trigonometría termina uniendo los cielos con la Tierra, ¿no? Bueno, ya. Y estas mismas fórmulas son las que utilizamos para medir microdistancias y macrodistancias. Dejar de compartir, dejamos de compartir, vamos a seguir compartiendo ahora el libro. Regresamos al libro. Sí, ya, regresamos al libro, ¿no? Y aquí Feynman explica esta situación. Aquí empieza a platicar lo que les digo para medir distancias pequeñas, los mismos fenómenos. Ahora esto ya está incluso pasado de moda, ahora dicen que se observan átomos, estaba viendo hace rato la fotografía según de un átomo de oro, pero yo no me aventuro a explicarles algo que no conozco. La gente que se dedica a óptica les puede platicar. Lo que sí, aquí volvemos a repetir a las desigualdades de Heisenberg. Esto es lo que quería llegar, a las desigualdades de Heisenberg. Entonces, si se dan cuenta, aquí ligas espacio y movimiento, materia, pero aquí es materia y movimiento. O sea, materia y velocidad. Materia y velocidad está ligado aquí y aquí el espacio. Aquí el tiempo y aquí también está ligado movimiento y materia. Ya habíamos platicado. Feynman en el capítulo 4 nos empieza su análisis de la energía a partir de la energía potencial gravitacional e incluso inventa su máquina de gravitación para intentar formular la fórmula esta de la gravitación para distancias pequeñas, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Estas desigualdades, él ahorita lo utiliza como de forma de aproximación, usa igualdades, él aquí usa igualdades, pero realmente son desigualdades. Para cuando llegan a Física Moderna 1, yo llevé con Mirna Villavicencio Física Moderna 1, Física Moderna 2, y bueno, sí era un curso pesadísimo, ¿eh? Era muy bonito el curso, pero ya era un curso pesado. Lo bueno está en que, qué bueno que tomé con ella Física Moderna 1 y Física Moderna 2, porque cuando llevé 4 y llevé con Luis de la Peña y con Miguel Alcubierre, me costó muchísimo menos trabajo entender cómo era la mecánica cuántica y al mismo tiempo la maestra, que era muy amable, o es una persona muy amable. Ahora sí que el amor con amor se paga. Y qué bueno que le ha ido bien y esperamos que sigan los triunfos con ella. A mí me ayudaba a resolver mis tareas de mecánica cuántica, me ayudaba mucho y a entender todo lo que no entendía me ayudaba ella y bueno, el amor con amor se paga. Diría López Obrador, el amor con amor se paga. Bueno, y me fascinaba la forma como tenían tanto Luis de la Peña como Miguel Alcubierre y era un curso, porque la discusión antes era, yo me acuerdo que en aquel entonces el curso estaba así, el curso era Luis de la Peña y Ana María Cheto, pero no sé por qué no dio en esa ocasión a Ana María Cheto, y acababa de llegar del Max Planck Miguel Alcubierre, y entonces sustituyó a Ana María Cheto, fue sustituida por Miguel Alcubierre, y ya se armó un cursazo, bueno, un gran curso de
Bueno, ya. Pero aquí, fíjense, estas desigualdades nos explican cómo es el espacio-tiempo en, en, los, en el microcosmos. Es otra forma, las desigualdades de Heisenberg, ¿no? Y las ecuaciones de Einstein, unas ecuaciones en derivadas parciales, nos explican, nos explican cómo es el espacio-tiempo en el macrocosmos. Y bueno, pues bueno, creo que sería todo por hoy. Por favor, sigan la página, por favor, les doy gracias y síganos. Sí, habíamos dicho que íbamos a hacer una cosa más, que iba a mostrarles para que se hagan para que vean los perritos soviéticos. A ver, esta me gustó mucho, de los perritos soviéticos. Permítanme, déjenme. Bueno, vamos a compartir pantalla de una vez. Ya, a ver, vamos a buscarlo juntos. A mí ya que estamos haciendo, compartir pantalla. Vamos a buscarlo juntos, ¿no? Los perritos soviéticos. Vamos a buscar lo de los perritos soviéticos, ¿no? Espero que no les desagrade estar buscando perritos soviéticos, la playera de los perritos soviéticos, ¿no? No. Bueno, vamos a buscar una nueva. Vamos a ver. A ver si la encontramos. Imágenes. Esperemos a ver si las así encontramos. Bueno, aquí encontramos otras. Varios perritos. Gracias a ellos, toda la clase trabajadora les debe de estar agradecidos. Se pudo llegar a hacer, incluso se pudo llegar a la luna, incluso. Y bueno, ¿qué hazañas le esperan a la humanidad? Pues ya veremos qué. Aquí está. Aquí está. Aquí está completa. Aquí los egoístas. Sí, porque ellos mandaron a los perritos así, los egoístas. Sí, los egoístas. Los egoístas de siempre. Bueno. Ahí está. La imagen de los perritos soviéticos. Pues bueno, ahora sí, les agradezco a todos ustedes que hayan visto esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Esperemos que haya sido nutritiva. Quizá para los grandotes no fue tan nutritiva como sí para los iniciados, pero conforme vayamos avanzando con este curso, se va a ir complicando la situación y las cosas se convierten en su contrario. Y esperemos que ahora empiece a ser más nutritivo para los más avanzados y a los más jóvenes que están empezando. Esperemos que sean lo suficientemente dedicados, constantes y que sea igualmente nutritiva, ¿no? Y que sea igualmente nutritiva conforme vaya avanzando las cápsulas, ¿no? Que vamos capítulo por capítulo. Pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a dejar de compartir pantalla y ahora sí, que esperemos que siga siendo nutritivo tanto para los más iniciados que van avanzando como para los otros. Muchas gracias. Ahora no me quiero ir de Facebook, parece ser. Sí, ya.